influenza o de enfermedad tipo influenza que llamamos por sus manifestaciones clínicas, los virus van cambiando de año a año. Bueno, recordaremos la gripe española en la historia de Venezuela, ¿no? Y así ha habido en otros momentos gripes tipo influenza con distintos tipos de virus que en distintos momentos aparecen, circulan predominantemente uno o predominantemente otro, y en el caso de la influenza H1N1 tuvo la particularidad de ser un virus que circulaba previamente entre los cochinos, entre los cerdos, y pasó en un momento al ser humano y luego de ser humano a ser humano. Y eso ocurrió en el 2009, cuando por primera vez apareció ese virus que ya tiene desde el 2009 permanentemente circulando entre nosotros y circulando en el mundo, y que continuará circulando por unos años más hasta que vaya siendo sustituido por otras cepas. En este momento tenemos un brote, es decir, ¿cuál es el estatus epidemiológico? Bien. Con la influenza H1N1. ¿Qué ocurrió con la influenza H1N1? Apareció en el año 2009 por primera vez la transmisión entre humanos y se generalizó y se difundió a todo el mundo. En ese momento en que aparece un virus por primera vez, existe un comportamiento totalmente distinto del que el virus va a tener cuando se hace estacional y aparece en los años sucesivos en distintos momentos, generalmente asociado a condiciones climatológicas como ahora, generalmente asociado a condiciones climatológicas microambientales, pero también a factores culturales y de hábito, ¿no? En este momento lo tenemos circulando, siempre lo hemos tenido circulando, pero la proporción en la que circula una u otra cepa dentro de los distintos virus de influenza que circulan cambia de año a año. En este momento tenemos circulando en todo el norte de América del Sur, en Venezuela, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Uruguay, tenemos circulando predominantemente H1N1, pero no es que las otras variantes de virus de influenza son inocuas. El virus de influenza H1N1 es un virus al que hay que tenerle atención, al que hay que tenerle cuidado, pero todos los que estén circulando, todos los virus de influenza en cualquier momento deben ser atendidos y deben ser prevenida su transmisión. ¿Es un brote entonces en el norte de América del Sur, entendemos por sus palabras? La definición de brote, no es cuando un virus empezó a circular hace menos de 7 años, se vuelve un poco difícil. Las definiciones de brote se hacen en función del promedio de la semana epidemiológica que uno esté estudiando en los 7 años precedentes. Se toma el percentil 25, el percentil 75, y cuando uno se sale del percentil 75, uno considera que hay un brote de la enfermedad. ¿Cuál sería el estatus entonces, ministra? El problema es complejo y por eso es que yo creo que hay que tener cuidado cuando uno dice números, y por eso yo insisto en, más que decir un número, intentar compartir con todos cómo se analiza la situación epidemiológica en un momento determinado, que no es por el número de muestras obtenidas de H1N1 positiva, porque ese dato solo es comprensible si se analiza dentro del modo en que debe ser analizado. O sea, cuando se hace la vigilancia epidemiológica de la circulación del virus en todo el mundo y por supuesto también en Venezuela, se hace el seguimiento de cuáles son las cepas que están circulando en un momento determinado. Con 2 razones, 3 diría yo. Con 3 razones. Uno, bueno, saber cuál está circulando, porque cada una de las cepas tiene unas particularidades de comportamiento, por decirlo de alguna manera. En segundo lugar, saber en base a qué cepas se va a preparar la vacuna de influenza que va a ser administrada en el año sucesivo. Y en tercer lugar, la vigilancia se hace para identificar si es que hay algún comportamiento atípico, distinto de lo habitual, que te pueda hacer actuar de manera distinta porque haya una alarma de un virus nuevo o de un comportamiento atípico en algún caso. No podríamos hablar de brote, entonces entendemos por sus palabras. Tenemos circulando influenza, en este momento predomina H1N1, el año pasado predominaron otros virus, pero también está circulando influenza B, está circulando otras variantes, ¿no? Para influenza hay distintos virus circulando en este momento. ¿Hay algún comportamiento atípico? No, en el año 2011 circuló también por estas mismas fechas predominante de H1N1, es decir, dependiendo del año va a ocurrir un predominio de una cepa o de otra cepa, y tenemos en este momento la de H1N1. Pero la alarma que se generó a veces es porque recordamos lo ocurrido en el año 2009 y la situación que ocurre en los años sucesivos no tiene ninguna relación con lo que ocurrió en el año 2009. Adicionalmente, lo más importante es las medidas de prevención y cómo actuar aquellas personas que ya tengan la infección para evitar la diseminación y para cuidar su propia salud y vida y la de su familia. Sabemos que usted insiste en no hablar de cifras, ministra, pero nuestra obligación es preguntarle.
Hasta el día de hoy, ¿cuántos casos tiene reportados el ministerio? ¿Cuántas personas han fallecido? Volvemos a que la pregunta da una información que es interpretada inadecuadamente si uno no lo hace desde el punto de vista de la epidemiología. Por ejemplo, entre el grupo de personas que tienen enfermedad tipo influenza circulan varios virus. No solo el H1N1 puede producir la muerte de la persona, hay otros virus que también la pueden producir. E igualmente también puede ocurrir que la persona fallezca sin haber tenido el resultado de laboratorio de H1N1 y tenerlo, bien sea porque la muestra se tomó en el momento inadecuado, porque se tomó de mala manera. El punto no es ese, el número de muertes, aunque indudablemente una sola muerte para nosotros es algo pues, que uno quiere siempre evitar y que uno no quiere. Cifras extraoficiales circulan, ministra, por eso le insistimos en que es mejor la información oficial que la extraoficial. Circulan las se habla de 18 víctimas, se habla de 19, se habla de 20. Y circulan los virus también. Pero la interpretación de los datos es totalmente errónea. Si alguien piensa que va a tener el número de personas que fallecieron por cada una de las cepas de influenza en un país, pues no sé cómo irá a ser. Eso es un dato es decir, el día de hoy, determinar. Al día de hoy el ministerio no sabe cuántas personas han fallecido por influenza H1N1. El ministerio sabe perfectamente. ¿Sabe cuántas personas se enfermaron? ¿Cuántas personas fallecen por H1N1 y tienen y cuál es la proporción de circulación? ¿Y por qué no lo dice entonces? En la colectividad. Porque el dato, insisto, no es el dato importante desde el punto de vista epidemiológico. Y creo que nosotros todos, como trabajadores y trabajadoras de la salud, tenemos que contribuir a la formación del pueblo venezolano en materia de salud, y una de las materias es esta. Igualmente que cuando uno empieza a discutir el tema sobre cuál es el número de personas infectadas con virus H1N1 en Venezuela, eso no lo vas a poder determinar nunca. Tú vas a poder decir el número, y es el que dicen por ahí, haciéndonos creer que es el número de personas infectadas a H1N1 en Venezuela. El número que podemos tener es de las muestras tomadas, cuántas fueron positivas ¿Cuántas a fueron H1N1? positivas a H1N1? Y ese número no es indicador de la totalidad de personas que están infectadas con el virus en el país, sino solamente es indicador del porcentaje de virus H1N1 que circula en proporción a las otras cepas del total de pacientes con influenza. Ese número es mucho más importante, y ese número, si quieren, se los puedo decir. ¿Cuál es? Ese número está alrededor de entre 45 y 50% de las muestras actualmente que se toman para la búsqueda de qué cepas están circulando dentro de la influenza. Pero la búsqueda de la cepa tampoco es lo determinante, sino para estudios epidemiológicos, para determinación de cuál es el virus circulante, de si aparece algún virus con comportamiento atípico, y no para el diagnóstico propio de un paciente en particular. Y lo digo porque entonces la persona comienza a sentir que cuando tiene la sintomatología debe conocer qué serotipo de virus tiene, y eso no tiene ninguna utilidad. Porque ¿Han tenido esa demanda en los centros de salud? Pero es que no solo han tenido la demanda los centros de salud, he escuchado a colegas diciéndolo públicamente e insistiendo en eso, colegas evidentemente poco preparados en el área de epidemiología o mal informados, que entonces al decirlo van transmitiendo a la gente la idea de que conocer cuál de las cepas es la que afecta a un individuo en particular tiene alguna utilidad, y eso es falso. La única utilidad de eso, como les decía, es la utilidad desde el punto de vista de circulación del virus para la evaluación epidemiológica de la situación. ¿Seguirán las cifras extraoficiales, ministra? Seguirán las cifras extraoficiales. Porque la realidad es que hay reportes extraoficiales. Hoy teníamos el reporte del Estado Mérida que no había reactivos. Insistiendo. No había reactivos, le queremos preguntar. Bien. Porque hay pacientes quejándose por eso en el Estado Mérida, y es una denuncia real. Por eso, y yo seguiré insistiendo en informar a la gente que el número de personas infectadas no determina ni la conducta que debemos tener para prevenir la aparición de la enfermedad, ni la conducta que debemos tener para su tratamiento. ¿Hay reactivos? Que cuál sea la cepa que infecta a cada uno de los individuos no tiene ninguna utilidad para el manejo clínico, sino solo para el seguimiento epidemiológico y la determinación de las cepas a utilizar para la vacuna que se administrará en el año que sigue. ¿Hay reactivos? Hay absolutamente la cantidad de reactivos que se requiere para el manejo de la epidemiología de la influenza.
No hay reactivos para el manejo de las necesidades artificiales que alguien pueda crear al respecto. En consecuencia, los reactivos se utilizan de acuerdo al manejo epidemiológico que se debe hacer y no es para la detección de un caso individual, es para el seguimiento de la circulación de virus en todo el territorio nacional, cosa que se hace en Venezuela y en todos los países del mundo. ¿A quién habría que hacerle el examen? Hagamos la aclaratoria. Bien. Por lo que le comentábamos de Mérida, que puede estar ocurriendo en otros estados, que hay una demanda y la respuesta es que dicen que no hay reactivo. A las personas que tienen infección respiratoria aguda grave, ese 8.700.000 personas que les mencioné del año pasado, existe un subconjunto que es la infección respiratoria aguda grave, de más o menos 15.000 personas. 8.700.000 infección respiratoria aguda, todos nosotros que alguna vez un tercio de la población venezolana que en el transcurso del año 2012 tuvo un catarro común, por decirlo de alguna manera, de eso el subconjunto de la infección respiratoria aguda grave, que tiene unas características clínicas muy particulares, con dificultad respiratoria, con necesidad de ventilación mecánica en algunos casos, a esas personas es a las que requerimos tomarle la muestra para evaluar la proporción de circulación del virus que hay en un ambiente determinado. Inclusive, cuando ya uno conoce la proporción de circulación del virus que hay en un ambiente determinado, no tiene que continuar haciéndolo infinitamente. Ya sabe cuál es esa proporción de virus y lo tiene que seguir haciendo si surge algún comportamiento atípico, si se vuelve la enfermedad una enfermedad que tiene unas características diferentes a las que habitualmente tenía, si aparece una letalidad mayor, es decir, si fallecen más personas de las que tendrían que fallecer. En ese sentido, por supuesto, el número de individuos infectados y el número de muertos, uno nunca quiere que ocurra ninguno. Pero ese no es el hueso, ese no es la médula del manejo de la infección y mucho menos es la información que a la población lo va a ayudar a prevenir la enfermedad. Usted lo puede ver como médica, ministra. La gente se preocupa y es normal que se preocupe. Pero y por eso son los tapabocas inútiles, como usted lo ha aclarado. No solo inútiles, pero es normal que la gente se preocupe. Riesgosos, no solo inútiles, sino riesgosos. Yo les comentaba que el uso de tapabocas, si uno agarra el tapabocas sacándolo de la cartera, ya no la tengo por aquí, sacándolo de la cartera con las manos, sin antes haberlas lavado, uno está colocando el virus, si lo tenía en las manos porque estaba en el pomo de la puerta que tomamos antes de entrar a esta sala, ese virus lo está colocando uno sobre una superficie que se humedece con el vapor que exhalamos con la nariz, que además está caliente porque está cerca de nuestra cara a 37 grados, y entonces además colocamos el virus inmediatamente adyacente a nuestra nariz, boca y conjuntiva ocular, que es una de sus puertas de entrada. Entonces, ¿usted exhortaría que la población no utilice tapabocas, no lo compre ni se lo ponga? La población sana no debe utilizar en ninguna circunstancia tapaboca, porque lo que va a hacer es incrementar el riesgo. El tapaboca tiene unos usos muy particulares. El uso del tapaboca sí está indicado en la persona enferma para prevenir que cuando hable, cuando tose, cuando estornuda, disemine hasta 1 o 2 metros las partículas virales junto con las gotitas de saliva que pueden favorecer que aparezca la infección en los otros miembros de su familia o en el espacio donde se esté movilizando. Cualquier duda. Y el personal de salud, en determinadas circunstancias, también utiliza el tapaboca, pero el personal de salud está especialmente entrenado para utilizarlo adecuadamente y no es en absoluto lo que estamos viendo de pretender que el uso de tapaboca en población general tiene algún efecto distinto al incrementar el riesgo de infección en quien lo utiliza inadecuadamente. Las dudas con respecto a la vacunación, porque empieza la inquietud, ¿hay vacunas, no hay vacunas? ¿Quién se debe vacunar? ¿Quién no se debe vacunar? Sí, bueno. ¿Tiene sentido vacunarse si una persona tiene síntomas, por ejemplo, o alguien de su familia tuvo H1N1? La vacuna ¿Cuál es el protocolo para la vacuna de influenza? Primero no es la de influenza H1N1, sino la de influenza estacional, con varias cepas, desde el 2011 con H1N1 en la vacuna que se administra en Venezuela, es decir, quien la recibió en el 2011 o en el 2012 o en el 2013 tiene ya, o en el final del 2010 tiene ya esa cepa dentro del conjunto de cepas virales que se le administró al administrarle la vacuna de influenza.